Buena gente, ¿cómo va? Espero que todo el mundo esté bien. Bienvenidos a otro de los videos de esta serie para aprender o introducir temas de ciberseguridad que de nombre pueden sonar medio complejos, pero en realidad son más simples. Hoy vamos a hablar de los ataques que están orientados especialmente al IoT, que no sé si escuchaste hablar en algún momento. IoT es Internet de las Cosas. Así que de eso vamos a hablar en esta edición del día de hoy. Ahí deberías poder ver mi pantalla. Cuando me refiero a Internet de las cosas, me refiero a esa red de dispositivos que están interconectados entre sí, pero que básicamente se comunican a través de Internet. Esa, si querés, es la palabra clave. Y como todo lo que vamos a hacer, y esto lo hemos hablado muchísimas veces en los videos y en el podcast, que lo hacemos en vivo también a veces, lo que estamos tratando de balancear es la eficiencia y la conveniencia, es decir, nadie duda que estos dispositivos nos hacen la vida muchísimo más simple, desde el smartwatch que tengo conectado y mide mis pulsaciones, hasta el refrigerador que automáticamente me da una notificación cuando algo anda bien o cuando algo está mal. Entonces, nadie duda de todas esas cosas y esas ventajas que tenemos, pero por otro lado, lo que estamos recibiendo a cambio de esas ventajas y de esa eficiencia y de esa conveniencia es, y como han escuchado decir muchas veces, nueva superficie de ataque, porque cuantas más cosas tengo, más tengo que pensar en protegerme. Y la verdad que todo lo que cuenta como dispositivos conectados en Internet es un espectro gigante, desde hogares inteligentes, domótica, todas las cosas que haces en tu casa, hasta la automatización industrial, si se quiere. Grandes equipos, grandes sensores, imagínate en una faena minera, un camión, un vehículo autónomo manejándose de forma automática, o un dron, o lo que sea. Entonces estamos hablando de un espectro muy amplio de dispositivos que hasta incluso se hace la distinción entre Information Technology, IT o TI, como lo vas a escuchar en español, o Operational Technology, que es la tecnología operacional. Así que a eso me refiero como definición. ¿Qué es lo que hace complejo este mundo del IoT? Bueno, en términos generales podemos hablar de una falta de robustez, ¿está bien? Porque no hay necesariamente una consistencia en los estándares. Estamos hablando de tantos dispositivos, tantos tipos de dispositivos, que a veces no hay necesariamente consistencia en los estándares. Probablemente estamos lidiando con dispositivos que tienen ubicaciones remotas, o sea, no tenemos idea de dónde están desplegados. Podemos contar con firmware que no necesariamente está actualizado, y esto puede ser causa también de que si tenés un dispositivo en la punta de la montaña, que es una estación meteorológica que está conectada a Internet, actualizar ese firmware va a ser complicado. Además que actualizar firmware es mucho más difícil que actualizar software. No todos hablan los mismos protocolos de comunicación, y uno de los grandes problemas es el equipamiento legado o legacy, que se los dejé como EOS. El EOS básicamente es End of Support o fuera de soporte. ¿Qué significa esto? Que cada vez que sale una nueva actualización de seguridad, no, perdón, mejor dicho, cada vez que sale una nueva vulnerabilidad, no hay una actualización de seguridad. Eso es lo que debía haber dicho. Entonces, es un tema bien complicado, gente, porque los sistemas legados no se mantienen actualizados. Y lo otro que es importante saber es que muchas veces este tipo de dispositivos están a cargo de lo que se conoce como infraestructura crítica. Tenemos que pensar en temas como energía, telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, cosas que hacen que la sociedad funcione. Hoy cada vez más depende de sistemas digitales. Entonces estamos hablando de cosas bien, pero bien sensibles. ¿Y cómo se terminan materializando este tipo de ataques hacia lo que es el mundo IoT? Bueno, vamos a ver muchos ataques de denegación distribuida de servicios, que tenemos un video al respecto de eso. Se materializan también a través de hackers o cibercriminales que te capturan estos dispositivos para que formen parte de redes de bots o botnets. Se utilizan muchas veces puede ser como vector inicial de ataque para posteriormente hacer movimientos laterales, es decir, entran en primer lugar los cibercriminales a través de dispositivos IoT y después tratan de o escalar privilegios o moverse hacia los costados para ver hacia dónde pueden llegar a partir de esos dispositivos. Se usa también para tomar posesión de los dispositivos, sea para, qué sé yo, para robar información, para minar criptomonedas. Es un dispositivo que al final del día el hacker, el adversario, está utilizando y quizás
no pensamos mucho al respecto. Algunos ejemplos interesantes que podemos compartir, Stuxnet, que es uno del cual hablé muchas veces, no solamente en los videos, sino también en el podcast, que te invito a que sigas ahí en Twitch, si es que te gusta seguir el contenido en vivo, o en YouTube también, que Stuxnet fue un ataque por ahí por el 2010, en donde en un triángulo entre Estados Unidos e Israel, básicamente hubo foco en tratar de comprometer ciertas máquinas centrífugas de Irán para lograr que el proceso de enriquecimiento de uranio que se usa para hacer armamento nuclear sea gravemente comprometido. Entonces, lo que hacía al final del día este ataque es que hacía que las máquinas funcionaran, las máquinas centrífugas que procesan el uranio, funcionaran a una velocidad que no era la que estaba reportando, entonces nadie se daba cuenta y se presume que esto detuvo drásticamente la habilidad de Irán de producir armamento nuclear. O sea, miren el impacto que puede llegar a tener este tipo de ataques hacia el mundo IoT. Otro ejemplo interesante, 2017, Tritón o Triton, como depende cómo si lo pronuncias en inglés o lo pronuncias en español, que fue un ataque hacia una planta petroquímica en Arabia Saudita, en donde básicamente se hizo shutdown de las operaciones, se apagaron las operaciones en condiciones hiper peligrosas. O sea, ahí de vuelta, vieron cómo estamos volcando ataques hacia el mundo físico también. Bueno, y no podemos no mencionar uno de los ataques y los ciberataques más grandes, no solamente de IoT, sino en la historia, que fue 2021, Colonial Pipeline, ¿no? Esta compañía que básicamente provee la infraestructura para transportar petróleo, este pipeline, por eso se llama pipeline, en donde DarkSide, un grupo de ransomware asociado a Rusia, fue con intención de cibercrimen, básicamente detener las operaciones de Colonial Pipeline y demandar un pago a cambio de la llave de desencriptación para poder volver a las operaciones, ¿no? Entonces ahí estoy hablando de cosas reales, cosas concretas, cosas tangibles que pueden llegar a pasar si no prestamos atención a este tipo de ataques IoT. Bueno, ahora pasamos, si querés, a las buenas noticias o algún aspecto más positivo. ¿Qué cosas podemos hacer al respecto nosotros, quizás como profesionales de ciberseguridad, o qué pueden hacer las empresas, o qué te gustaría o qué te parece razonable aprender al respecto? Te cuento algunas ideas, pero no quiere decir que sean todas, ¿está bien? Como siempre hago esa aclaración. Una de las cosas más importantes que tenés que hacer, no solamente para IT, sino también para IoT y para OT, es tratar de mantener el software y el firmware actualizado. No puedo ser lo suficientemente enfático con esto. Siempre digo que si no tenemos la última versión del sistema operativo, probablemente esa versión contiene algún tipo de parche de seguridad, y esos parches de seguridad son los que nos van a permitir estar en un mejor lugar. Entonces, si no tenés la última versión, es probablemente un gran problema, un gran dolor de cabeza. Es por eso que existe directamente el concepto de patch management, que sería en español gestión de parchado, en donde las organizaciones deberían tener alguna estrategia de, bueno, ¿cómo vamos a parchar esto? ¿Cuál es nuestra tolerancia? ¿Cuál es nuestro apetito al riesgo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo hacemos de noche? ¿Lo hacemos durante el día? ¿Detenemos las operaciones? ¿No detenemos las operaciones? También probablemente vamos a tener que revisar nuestra estrategia en lo que se trata de encriptación y autenticación de estos dispositivos. De vuelta, muchas veces no le damos mucha atención al tema porque decimos, no, ¿qué va a pasar si alguien me compromete una impresora o si alguien me compromete una estación meteorológica? ¿Cuál es el problema? Bueno, los problemas son los que describí anteriormente, que al final del día un adversario puede usarlo para saltar al siguiente lugar y es un problema. Entonces, revisar cómo esos dispositivos están siendo o encriptados o cómo se autentican para poder conectarse e interactuar con otros objetos dentro de la misma red. Vamos a tener que hablar probablemente de segmentación de redes. Estos dispositivos deberían estar en un lugar seguro. Es probable que estén expuestos a Internet, eso es muy cierto, pero si ese es el caso, de que estén expuestos a Internet, ¿qué pasa cuando saltamos al siguiente nivel? Entonces, hablar de una adecuada segmentación de redes para todo lo que sea dispositivos que son potencialmente vulnerables es un tema importante. Y después vienen algunas soluciones de más alto nivel, de los cuales podemos hablar, por ejemplo, de firewalls, de gateways, de sistemas de intrusión, etc. Pero bueno, de vuelta, quiero ser... no fui casual con el orden en el que les entregué los puntos.
quiero ser insistente con que probablemente una de las cosas más importantes es pensar en tu estrategia de patch management, es decir, cómo vas a mantener estos dispositivos al día, actualizados. Después el tema de autenticación, encriptación, y después me fui recién al tema de redes, que la primera es, si querés, cómo segmento, cómo protejo, y las otras es también quizás cómo más monitoreo al mismo tiempo que protejo. ¿Está bien? Así que el orden en que les entregué no es trivial. Bueno, futuro, entonces, mirando hacia adelante, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son algunas predicciones o algunas miradas hacia adelante que podemos hacer? Y, a ver, lo primero que les puedo decir es que, sin lugar a duda, la cantidad de superficie de ataque como causa de dispositivos IoT seguramente va a crecer. Uno mira las noticias, mira las novedades y nos damos cuenta que cada vez tenemos más dispositivos conectados. ¿Están de acuerdo conmigo? Hace poco Tesla anunció el robotaxi, los Neuralink, y hoy yo tengo el anillo conectado a Internet. Está todo conectado y cada vez tenemos más cosas conectadas. Entonces, como me han escuchado decir muchas veces, cuantas más cosas tengo, más tengo que pensar en protegerlo. Entonces, probablemente este va a ser un tema de cada vez mayor relevancia, ¿no? En los últimos 10 a 15 años, cada vez la cantidad de dispositivos que hemos conectado a Internet ha explotado directamente. Lo segundo, llevamos como 10 minutos sin hablar de inteligencia artificial. Es como nuestro nuevo récord. Pero tengamos presente también que la inteligencia artificial, como hemos visto en varias de nuestras ediciones, no solamente puede utilizarse para mejorar nuestra ciberdefensa, sino que también los cibercriminales pueden aprovechar para mejorar sus tácticas, sus técnicas, sus procedimientos y perpetrar mejores ataques. Y eso siempre va a incluir ir por el eslabón más débil, y en este caso muchas veces los dispositivos de Internet de las cosas son los más débiles. Entonces, la AI, la inteligencia artificial, con sus algoritmos que les vamos a indicar, y lo que queremos es que el algoritmo maximice su chance de éxito, se va a ir a buscar el lugar más débil. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente va a ir ahí. Entonces, ahí es donde existe una superficie de contacto entre la inteligencia artificial y la Internet de las cosas. Y por último, pero no menor, probablemente en algún momento vamos a tener que pensar como industria sobre estándares globales. Sin ir más lejos, cuando hoy yo me compro cualquier cosa por Amazon o por Mercado Libre o por donde sea, viene con ciertas certificaciones que dicen que energéticamente un producto físico cumple con tal o cual regulación, pero no tenemos ningún tipo de estándares globales cuando se trate de dispositivos para consumidores con respecto a la ciberseguridad. Vos hoy te metés en cualquier plataforma, te compras una cámara, te compras un timbre inteligente o lo que sea, y no tenés idea si esa información se está compartiendo con no sé quién, de no sé qué país. Entonces, probablemente vamos a tener que pensar en este tipo de estándares globales. Voy a ir cerrando esta parte. Espero que este video haya sido de utilidad para vos. De vuelta, te quiero dejar invitado a que, si te gusta consumir más el contenido de forma interactiva, te sumes a los streams que van por YouTube, van por Twitch también, y te voy a dejar en los comentarios el link para que te subas a la comunidad de Discord si querés interactuar con otras personas afines al campo de la ciberseguridad, sea que puedas aprender, que quieras aprender, y también, obvio, yo participo un montón ahí. Así que espero que este video te haya servido mucho, te espero la próxima, un abrazo grande, gracias, chao.